Bien, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta mesa temática que corresponde al segundo día de trabajo del 13º Congreso de Gobierno y Gestión Pública, que este año tuvo o ha tenido como eje articulador temas relacionados con partidos políticos, sociedad civil y gobierno en el contexto de pandemia. Y es que a más de un año de que pues, nos alcanzara esta pandemia de la COVID-19, sin duda sigue planteando desafíos, ¿no? Desde diferentes frentes para los grupos que mencioné, y creo que la mesa de trabajo que vamos a presenciar el día de hoy justo toca un aspecto muy técnico, ustedes lo saben muy bien, muy técnico, y que muchas veces escapa, ¿no? Al conocimiento, a la atención de la ciudadanía en general, pero que es igualmente importante tener en cuenta, pues, cuáles son esos desafíos, esas prácticas y lo que tuvo que emprender el gobierno en materia de gasto, de fiscalización, de rendición de cuentas sobre estos aspectos, porque hubo sin duda innovaciones, cambios, desafíos. Quiero presentar de manera general a la mesa, después iré presentando a cada uno de los participantes. La mesa se titula Retos del ejercicio del gasto y la rendición de cuentas de la Administración Pública Estatal en el contexto de la COVID-19, y los participantes serán el licenciado Ángel Cid Sánchez, la licenciada Judith Alejandra Medina Manrique y la maestra Ilse Garrido Cervera, quien además fue la organizadora de esta mesa, o es la organizadora de esta mesa. Por mi parte, Tania Libertad Camacho-Luja, fungiré como moderadora, y también nos acompaña un pequeño grupo de estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura de Gobierno y Gestión Pública de la materia de Gestión del Desarrollo Municipal, quienes estarán aquí escuchando y seguramente haciendo algunas preguntas o comentarios a nuestros participantes hacia el final. Bien, pues sin más preámbulos, presentaré al primer expositor. Se trata del licenciado Pedro del Ángel Cid Sánchez. Él va a presentar la ponencia Ejercicio Inteligente del Gasto en la era del COVID-19. Quisiera compartir algunos datos, alguna información de nuestro expositor. Ángel Cid Sánchez es licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico de Chetumal, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el área de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Es maestrante en Auditoría Gubernamental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados en Contabilidad Gubernamental, presupuesto basado en resultados y evaluación de políticas y programas públicos. Ha laborado como auditor en el órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Se ha desempeñado en distintas áreas administrativas en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y actualmente en el municipio de Otompe Blanco. También ha colaborado con el Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo AC como síndico del contribuyente, auditor financiero y suplente de la vicepresidencia del sector gubernamental. Bueno, creo que las credenciales del expositor están puestas en la mesa y escucharemos con mucha atención su presentación. Adelante, licenciado Ángel. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación, doctora Tania. Quisiera iniciar, porque siento esa obligación moral, comentando que la contingencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha tenido un impacto global que se ha reflejado en lo más importante, que sin duda es la pérdida irreparable de vidas, de seres humanos. Dicho lo anterior y aclarando que sin duda, en mi opinión, nada tiene más importancia que eso, el factor humano, pues también hemos visto efectos colaterales en instituciones económicas, políticas y sociales y en otros ámbitos que trataremos. Es obvio que la salud pública ha tomado liderazgo en cuanto a su importancia en la era COVID-19 por sobre temas que considerábamos hasta antes de prioritarios, fundamentales, como son la seguridad, la educación, la impartición de justicia, por mencionar algo. Y todo eso pasó a un segundo término cuando inició el tema del coronavirus.
Y hemos visto cómo se ha enfrentado desde diferentes aristas este tema, dependiendo de la nación, el estado o incluso el municipio de que se trate. Esto cobró importancia y ya todos estábamos muchísimo más preocupados por el tema de las vacunas, de cuándo llegaban, de qué estaba haciendo el gobierno en sus diferentes niveles para disminuir los efectos de este virus. Muchísimo más todos enfocados en el tema de salud por sobre cualquier otro tema que hubiera en la mesa, ¿no? En primera instancia, tendríamos que tener como contexto la decisión de dar prioridad al tema de prevención o atención. Si se esforzaba más el gobierno en el cuidado preventivo, en calles, negocios, en escuelas, en bares, cerrando vialidades, acortando horarios en diversos establecimientos, o quizás en la atención hospitalaria, cuando se dieran los casos, implementando más hospitales emergentes, instalando más camas. Un tema muy debatible y que pues no es el objeto del foro, pero hay que tener ese primer punto de partida como contexto. Y en segunda instancia, y que es lo que es menester nuestro, la priorización sobre las otras necesidades económicas derivadas de la necesidad de continuar con todas las demás actividades inherentes a la sociedad. Todos obviamente resguardados en nuestras casas en la medida de lo posible, en el confinamiento. Estábamos muy conscientes de este peligro, pero aún así todos queríamos que pasaran a recoger nuestra basura, que el agua siguiera saliendo de la llave, que siguiéramos teniendo internet. Cuando nos surgía algún trámite, necesitábamos que el gobierno nos prestara, nos brindara las herramientas tecnológicas, humanas, suficientes, necesarias, para poder continuar con nuestra vida con el menor grado de afectación. También necesitábamos ver a los policías en la calle, necesitábamos sentirnos seguros y necesitábamos que la educación se siguiera impartiendo. A título personal, esta pandemia nos tocó en un momento, al menos de mi vida, en la que estoy cursando una maestría, y tuvimos que ver cómo nos adecuábamos para poder continuar con ella. Todo esto viene a caer dentro de este tema del COVID. Y en el caso mexicano, en el caso particular de nuestro país, los diferentes órganos de gobierno respondieron de manera diversa. Algunos mantuvieron sus programas presupuestarios originales, algunos intensificaron programas presupuestarios relacionados con el sector salud, y otros más crearon nuevos programas emergentes de atención que trataban de dar la respuesta apropiada al problema que enfrentamos desde su particular manera. Cada estado, dependiendo de la actividad que tuvieran prioritaria, de su actividad económica preponderante, dio la solución que creyó prudente y capaz de dar después de este tema. Nosotros, por ejemplo, nos vimos muy afectados por el tema del turismo, toda vez que por el confinamiento pues hubo una afectación directa y frontal a todo lo que esperan las sociedades, y toda la derrama económica que genera el turismo de manera secundaria. Lo anterior obviamente se tiene dado que las necesidades de la población y de la gente son infinitas, pero los recursos son limitados. Y ese no es un tema de administración pública, ese no es un tema de gobierno, eso es un tema de naturaleza humana. Como seres humanos tenemos necesidades infinitas y así las tendremos por siempre, y los recursos son limitados y por eso tendemos a valorar más aquello por agotarse, ¿no? Los gobiernos se tuvieron que ajustar a lo que tenían y a lo que podían hacer, porque los recursos, pues no es la excepción del gobierno, los recursos no son ilimitados, ¿no? Tenían que caer en esta disyuntiva entre necesitamos recaudar para seguir operando, para seguir prestando los servicios que la población requiere, pero también necesitamos al mismo tiempo dar algún tipo de apoyo a la gente. Necesitamos que la recaudación no sea agresiva y que esto impacte de una manera todavía más negativa a la ya dañada economía. Se necesitaba también establecer políticas de contención del gasto, reducir el gasto en el sector gobierno, pero también con la preocupación de que al hacer esto pudiéramos crear una medida anticíclica que detuviera todavía más, como ya comentaba, la economía que de por sí ya se había visto mermada por el tema de la pandemia. También la pandemia nos habría obligado a gastar diferente. Sin embargo, los estados, es un dato curioso, lograron recaudar 144,700, casi 145,000 millones de pesos adicionales en su conjunto, todos los estados del país en su conjunto,
un 7% más, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO, de lo que tenían estimado recaudar. O sea, realmente no hubo una baja como tal. Claro, puede deberse a temas como financiamientos o demás, pero en sí la recaudación fue incluso un poco mayor de lo que se tenía presupuestado. La pregunta obligada, y no solo como gobernólogos, como contadores, como sociedad, es ¿en qué gastaron? ¿En qué gastamos? Quintana Roo, por ejemplo, es uno de los estados en donde, a pesar de haber gastado más de lo que se tenía aprobado para el presupuesto del ejercicio 2020, hubo un 55% más de gasto respecto de lo aprobado. De 24 pesos gastamos todo lo que estaba autorizado y la mitad de Quintana Roo. Pero curiosamente, si uno le preguntara al ciudadano Creo que tenemos alguna falla. creo que ya, no sé si ya me escuchan, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, creo que me di cuenta que me dejaban de ver cuando comentaba el tema de que se sobreejerció un 55% más respecto a lo que se había autorizado o estimado. Y si uno le preguntara al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente que no tiene siquiera interés en la política o en la administración pública, y se le dieran opciones de en qué crees que se gastó ese porcentaje, seguramente todos atinarían que se gastó en el sector salud, en vacunas, en hospitales, en camas y demás. Pero a pesar de ser una de las entidades más golpeadas por la crisis, dado su dependencia económica en el turismo, el Estado destinó el 43% de su gasto total a pagar deuda pública, 23.456 millones de pesos. Y no es crítico, es únicamente estadístico. Cada actor político o administrativo seguramente tomó la mejor decisión con la información que tuvo a las consideraciones pertinentes, al menos en el gobierno del Estado, pues ha sido una de las temáticas recurrentes el tema del pago de deuda pública. Pero también valía la pena analizar de manera más específica si el gasto se reorientó, porque manejamos mucho el término público, político, administrativo de la acción del gasto y damos como por sentado el tema de la eficiencia, de la economía, de la austeridad, y simplemente pareciera que pues tenemos que gastar el dinero y simplemente lo reorientamos a otros temas sin pensar en que a lo mejor podríamos hacer este gasto que erogamos. El informe estatal del ejercicio del gasto para 2021 demuestra que a pesar de las medidas de distanciamiento social, algunos estados hicieron más de lo presupuestado, por ejemplo, en temas como traslados y viáticos de funcionarios públicos. Al menos aquí en el estado, y lo digo con conocimiento de causa, políticas para la contención del gasto, disminución del presupuesto y de recursos para viajes, para hospedajes, traslados y demás. Y se optó por orillar y casi obligar a los servidores públicos a buscar alternativas. Las videoconferencias, las videollamadas, en correos electrónicos y demás. Incluso en muchas ocasiones cayendo en la informalidad de grupos de Telegram, de WhatsApp, de Line, por mencionar algunas. Entonces, por ejemplo, en el país hubo incluso 4 estados que ejercieron más de lo que tenían, más del 30% de lo que tenían autorizado para viáticos, para traslados. El estado de Guerrero, el de Nuevo León, el de Baja California y el de Tamaulipas ejercieron todo lo que tenían aprobado y un 30% más en estos conceptos que uno pensaría que por lógica tendrían que haberse disminuido o haberse contenido en temas de gasto. Cabe preguntarnos cómo será podamos ya después de esta era. Entonces, aún estamos a tiempo de pensar cómo va a ser después de. La COVID-19 aceleró la implantación de grandes cambios que habían empezado a desarrollarse años antes, como el teletrabajo o el uso de videollamadas.
Anteriormente era extraño y hasta incómodo que alguien realizara una videollamada. Pareciera ser suficiente con un mensaje o con una llamada. Y no hablemos del teletrabajo. Era una herramienta que está con divinidad a los informáticos que al reportar un problema ahora te pedían tu acceso remoto quizás para componerlo. Pero casi del resto de la administración, tanto pública como la privada, eran temas muy raros, muy escasos. Entonces, también la tendencia es que las videoconferencias al menos sustituirán la parte que realizaban para tomar un curso, para realizar una ponencia y demás, y ni hablar del teletrabajo. Hoy en día a muchos trabajadores, y principalmente los que se encontraban en una zona de vulnerabilidad por cuestiones de salud, se les permitió trabajar desde casa. Y creo que dentro de la administración pública se notó y fue evidente que hay muchas labores que se pueden realizar sin la presencia física del trabajo, lo cual conlleva sí muchos retos, pero también abre un abanico enorme de posibilidades, de oportunidades, de eficientar y de economizar el gasto derivado de ello. También tenemos otro tema tabú que es la deuda. Ha evitado recesión económica de proporciones aún mayores y anteriormente pues cualquier ente, cualquier estado, municipio, federación, quien sea que se solicitara deuda, era visto como de que no, pues lo estamos malgastando y nos estamos endeudando y estamos heredando deuda, pero en esta ocasión de la pandemia fue al revés. Se criticaba a aquellas administraciones, estados o naciones que no recurrían a la deuda para apoyar a su población, sector empleado, a los servidores públicos. Parecía hasta extraño y criticable que en algunos países no se dieran programas de apoyo económico. Y se aplaudía el de otros que recurrían a la deuda para incentivar, como una medida cíclica para activar o reactivar la economía. También, por ejemplo, hoy en día que viene fuerte, y el Estado no puede ser omiso o no puede estar distante de este tema. No me imagino cómo hubiera sido esta época de pandemia en el tema recaudatorio si no se hubiera trabajado desde antes en las tecnologías de la información, si las declaraciones de impuestos o de pago de derechos, de servicios, no se hubieran hecho desde antes como lo fueron en línea. A mí todavía me tocó en la era en la que para pagar tu impuesto forzosamente tenías que acudir para el pago de impuestos federales y hacer cola y desde seguir haciendo. Llegaron a dar ciertas prórrogas o ciertas facilidades quizás más a temas económicos. Perdón, creo que nuevamente falló un poco mi internet. Una disculpa. Un Son momentito. también llamados de esta misma, de este mismo cambio tecnológico al que se nos ha obligado, ¿no? Entonces comentaba sobre las formas de pago, ¿no? Entonces el Estado no puede estar ajeno a. Entonces las prórrogas, las facilidades que se dieron con fechas de pago, por ejemplo, ya no tenían que ver con limitaciones respecto a la sana distancia, sino a las dificultades económicas que atravesaban las empresas. Pero cualquier empresa en cualquier momento podía hacer su pago de impuestos sin la necesidad de ir físicamente o presentarse en algún lugar. Y no me imagino cómo hubiera sido esta época de pandemia. Seguramente cualquier ciudadano hubiera dejado hasta lo último de cualquier tipo de trámite el pago de sus impuestos y poniendo como pretexto incluso
Perdón, nuevamente, ya me voy a conectar de mi celular de los datos para ver si eso ayuda un poquito. Creo que el internet aquí está un poco inestable, pero bueno. Se cerró su micrófono, licenciado Ángel. Muchas gracias. Comentaba que me disculpaba por el internet y me cambié a los datos del celular para ver si eso me permitía un poquito más de estabilidad. En este mismo instante estamos en el ejemplo más claro. Hace un par de años hubiéramos tenido que acudir seguramente a la universidad, los ponentes, los estudiantes del auditorio, quienes estuvieran invitados, y eso nos hubiera generado en gastos de traslado, por ejemplo, si los ponentes fueran foráneos, los gastos de viaje, los boletos de avión, quizás de autobús, o si esto hubiera sido quizás en Cozumel, hasta el de barco, por decir algo, el hospedaje, los alimentos, adicionalmente todos los gastos que conlleva el habilitar y el poner en funcionamiento un auditorio, el personal, la electricidad, las comodidades para los asistentes, el famoso y esperadísimo coffee break, que no importa quién sea el ponente o el tamaño, todos estamos viendo de reojo a qué hora se va a dar el coffee break, casi por naturaleza humana estamos esperando que ya nos den un receso por más interesante que esté el tema. Entonces, esto vino a cambiar, ¿no? Hoy es una intervención virtual desde esta plataforma. Hoy no hubo la necesidad de pedir un día como tal en el trabajo para poder asistir a tomar esta ponencia o poderla impartir, poder compartir con ustedes. Y a ustedes también les permite eficientar tiempos, nos lo permite a nosotros como ponentes, se los permite a ustedes como asistentes, el hecho de que no tengan que enfocar todo su día alrededor de un evento al que tuvieran que asistir físicamente y únicamente tuvieran que hacer un paréntesis durante el día para poder tomar esta clase, esta ponencia, desde cualquier teléfono móvil, desde cualquier punto, en cualquier lugar, casi en cualquier circunstancia en la que se encuentren. Y eso además tiene efectos incluso en temas de psicología, en temas de la presión y del estrés de estar corriendo, de trasladarte, de llegar tarde. Hubiéramos tenido que asistir a este evento con muchísima antelación para que también el organizador pudiera estar seguro de nuestra participación y poder confirmar a quienes integran el presidium, poder tomar sus nombres, etcétera. Y hoy pues, nos conectamos relativamente en un tiempo anterior muy breve para poder estar conectados. Ni hablar del tema climático, que no deja de ser importante, el hecho de que nos hubiéramos tenido que trasladar 100 personas, mover 40 o 50 vehículos para poder estar todos ahí, creo que también es importante comentarlo. Y a manera de conclusión de mi participación, yo quisiera cerrar planteando algún tipo de pregunta o de dudas que los inviten a ustedes a la reflexión, incluso a la autocrítica, si así fuera, para saber si estamos listos para la era post-COVID. ¿Estamos listos para ser ese agente de cambio? Yo creo que la mayoría de los que están tomando en este momento la participación son una generación que ya nació en esta era digital. Creo que quienes quizás estamos en este momento del otro lado somos migrantes tecnológicos. Creo que tuvimos acceso a una computadora hasta quizás la adolescencia o después de, y un acceso muy básico, un acceso muy precario, casi sin internet, con la pura computadora para el Word y el Excel. Hoy en día yo me imagino que la mayoría ya desde niños ya tenían acceso a un teléfono con internet, con datos, con juegos, una tablet, computadora, internet y demás. Entonces creo que viene de ustedes esta responsabilidad, si así le queremos llamar, de implementar estos cambios. No esperemos que estos migrantes tecnológicos que somos algunos, o las personas todavía de mayor edad que se resisten incluso al cambio, no esperemos que seamos este grupo de personas quienes pugnemos por este cambio a la era digital. Yo creo que debe de venir de ustedes. Aún hay, incluso en el sector público y también en el privado, me atrevo a comentar en el paso que tuve en el sector privado, este miedo incluso de que si no está en papel no es válido, y al rato ya estamos como expertos grafólogos viendo si la firma se parece a la que le conocemos a quien firma. No sabemos si su subordinado lo está haciendo para hacer más ágil un proceso y demás. Cuando hoy en día tenemos, no sé, la firma electrónica o la tecnología suficiente para hacer un proceso incluso muchísimo más seguro, más confiable. Pero repito, quienes estamos de este lado,
que nacimos en papel, por así decirlo, creo que todavía tenemos esa adversión para ello. Y creo que ustedes no, creo que ustedes ya nacieron y seguramente nunca han visto su CURP en un papel, seguramente toda la vida la descargaron, anteriormente había que acudir al municipio o al registro para que te la imprimieran. Entonces yo creo que tendrían esa responsabilidad y no sé si están listos, y esa es la pregunta, ¿no? Si están listos para migrar a las videollamadas o cuando les corresponda quizás estar en la parte de quienes ejercen el gasto, de quienes dirigen una organización, saber, van a seguir prefiriendo ir de comisión 2, 3 días, dejar su trabajo, su familia, gastar recursos para tomar un curso presencial, que quizás también estaba la posibilidad de tomar en línea, pero seguimos con ese paradigma de que en línea es un poco patito, de que en línea no tienen la misma validez, el mismo valor, de que no es lo mismo que nos manden en PDF nuestro reconocimiento a que nos lo impriman y alguien ahí nos ponga una firma autógrafa. En algún momento les tocará tomar esa decisión y hay que empezar a idealizar qué vamos a hacer, qué vamos a proponer cuando estemos en esos puestos, qué cambio vamos a buscar, o si no, si vamos a proponer que sigamos en el mismo. ¿La administración pública se volverá digital? ¿Ustedes como gobernólogos la volverán digital? ¿Seguiremos imprimiendo toneladas de papel para asegurarnos de que pasó por nuestras manos y de que lo firmamos y de que necesitamos que esté en un archivo físico arrumbado y empolvándose toda la información cuando lo podríamos tener en un disco duro, incluso en la nube, tener acceso las 24 horas a cualquier tipo de información? Más adelante mis compañeras van a estar hablando de los actos de fiscalización o los retos de la fiscalización. Hoy en día gran parte de la fiscalización ya es digital. Ya antes de iniciar una auditoría en forma física, que es casi el último paso, muchos de los auditores ya te solicitan la información digital, te piden tus pólizas escaneadas, te piden todos los nombramientos, las actas, todo digital, para hacer ellos una revisión antes de. Entonces, incluso la fiscalización tiene esa tendencia y el asunto es, ustedes que son esa generación nacida en una era digital, ¿qué cambio van a buscar o qué línea van a seguir en este ejercicio inteligente del gasto en la era del coronavirus? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ángel. Sí, muy interesante estos temas por los que fue pasando nuestro expositor, desde la necesidad de ir priorizando diferentes necesidades, esta idea que creo que todos experimentamos de que a pesar de la pandemia y en plena momento de incertidumbre, ¿no? Muy al inicio, la vida seguía y por supuesto también el ejercicio público en general, ¿no? De la administración pública también seguía. Creo que va a generar mucha curiosidad en los estudiantes, así lo espero, estos temas acerca de cómo mantuvieron, ¿no? Cómo siguieron gastando los estados, los rubros en los que gastaron, y creo que sobre todo pone sobre la mesa una serie de aspectos para reflexionar sobre el futuro inmediato. O sea, esto no es para dentro de 20 años, es para allá, ¿no? ¿Cómo vamos a reorganizar el trabajo? Creo que el licenciado Ángel Cip toca hasta temas organizacionales, de manejo de personal, del trabajo. O sea, creo que sí hay toda una serie de elementos, ¿no? Que se nos abren a partir de esta exposición. Muchas gracias, licenciado Ángel. Voy a presentar ahora a la siguiente expositora. Se trata de la licenciada Alejandra Medina Manrique. Ella, voy a leer una breve síntesis curricular. Ella es licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Chetumal. Cuenta con estudios de maestría en Auditoría Gubernamental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como titular del órgano interno de control del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo. En su experiencia profesional, ella ha colaborado como auditora especial en la Secretaría de la Contraloría del Estado, participado en diversos actos de fiscalización a entes públicos del Estado, cuenta con diplomados en evaluación de políticas y programas públicos y participación en diversos cursos y seminarios relacionados con los temas de auditoría gubernamental, planeación de los recursos públicos y normatividad aplicable en la implementación de auditorías. Bueno, con este contexto curricular
de la expositora, pues dictará a continuación la ponencia Áreas de oportunidad de la fiscalización pospandemia. Adelante, licenciada Alejandra Manrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por permitirme participar en esta ponencia. Y como bien lo dijo el licenciado Ángel, pues es muy complicado, ¿no? Este tema de la pandemia, y más por la cuestión de que el detalle más importante fue la cuestión de la pérdida de vidas. Tengo preparada una breve presentación. Voy a compartirles un material. Les ofrezco una disculpa porque voy a tener que apagar la cámara por cuestiones de que luego se vuelve intermitente el internet. Entonces, un segundo, les comparto. ¿Ya tienen oportunidad de ver la pantalla? Sí, ok. Pues como bien lo mencionó, el tema del que les pretendo hablar brevemente es sobre las áreas de oportunidad de la fiscalización post pandemia. Es en el contexto, pues, del estado de Quintana Roo. Antes de meterme de lleno al tema, pues sí es importante considerar que la utilización racional de los recursos públicos constituye una de las condiciones esenciales. ¿Para qué? Para garantizar la eficiencia en las finanzas públicas y también la eficacia de las decisiones adoptadas por la autoridad competente. Esto bien se ha ido desarrollando con la Auditoría Superior de la Federación desde 2014 aproximadamente. Entonces, cuando esto se empieza a trabajar ya como para ir homologando la normatividad, pues se hace con la finalidad de generar confianza de la sociedad hacia los organismos gubernamentales, pero también pues con un punto muy importante, ¿no? Que es el combatir el fenómeno de la corrupción. Entonces, esto nos va a dar pauta para que se generen los actos de fiscalización. Entonces, cuando hablamos de fiscalización, nosotros no solamente hablamos de la cuestión de las auditorías, que muchas veces se confunden, ¿no? La fiscalización solamente se toma las auditorías o la rendición de las cuentas públicas. En este concepto, aquí estamos manejando un conjunto de acciones. Este conjunto de acciones los vamos a implementar para poder corroborar que ese dinero, ese recurso público está apegado a la normatividad tanto económica, financiera, ¿no? Y que estén bien ejercidos esos recursos públicos. Entonces aquí entran temas importantes como legalidad, eficacia, eficiencia y también la economía. Ahora bien, les mencioné actos de fiscalización. Entre ellos se pueden mencionar las auditorías. Dentro de las auditorías, pues se pueden hablar de financieras, de desempeño, de cumplimiento, entre otras. Estas tres, pues son las que se desempeñan más en la cuestión gubernamental. Pero también se desarrollan revisiones y muchas veces, pues son aplicación de técnicas, ¿no? Cuando realizas una corroboración de inventarios y demás, entonces ahí simplemente se pueden ir aplicando las técnicas. Otro punto muy importante que se debe considerar es que la auditoría gubernamental pues, es una actividad multidisciplinaria. ¿A qué se refiere esto? A que para poder comprobar el uso y manejo de los recursos, se van a llevar a cabo la ejecución de muchos trabajos. O sea, no es solamente realizar una cosa, ¿no? Sino que comprende un universo de diversas acciones y también comprende que el examen general es examen general de documentos, registros, informes, sistemas de control, hasta los sistemas contables y todo aquello que pudiera generar una evidencia. Entonces, cuando hablamos de este tema, también tenemos que considerar que se pueden llevar a cabo tanto acciones internas como acciones externas. Pero pues lo principal es que se vaya verificando ese ejercicio del recurso
y ver que sea aplicado con economía, eficacia, eficiencia y sobre todo con transparencia. Entonces, aquí van a intervenir pues varios factores. Entonces, cuando intervienen varios factores, pues nosotros ya podemos empezar a hablar de las áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad con la pandemia, fíjense que no son temas nuevos, ya se venían conociendo, pero cuando llega la pandemia se hacen como que más visibles, ¿no? Los foquitos rojos. Y como tenían plazos, tenían metas que cumplir y demás, entonces se va detonando más estas cuestiones. Si bien la pandemia nos deja muchas cuestiones negativas, esas cuestiones negativas las tenemos que convertir en áreas de oportunidad, porque van a ser los lugares donde nosotros podemos decir, miren, aquí hay una opción para mejorar, aquí podemos ejercer una acción nueva, innovar, y esto pues nos va a dar también otra visión. En general, son 4 los aspectos que se manejan como áreas de oportunidad, que vienen siendo el marco normativo, recurso humano, el presupuesto y las tecnologías de información. Hablando un poquito más a detalle, en cuestión del marco normativo, desde 2014, como les mencioné, ya se vienen como que realizando acciones para ir homologando la normatividad, pero no habían sido suficientes. Entonces, cuando llega la pandemia y dicen, hay plazos que cumplir, empiezan a chocar porque existen diferentes entes gubernamentales que realizan actos de fiscalización. En Quintana Roo, pues está la Secretaría de la Contraloría, está la Auditoría Superior, entonces empiezan a darse más, se empiezan a dar como que los choques, ¿no? De que, oye, pero a mí me toca auditar esta parte, a mí me toca auditar también esta misma, y se empiezan a ver como que cuestiones de duplicidad de funciones. Bueno, eso pareciera, pero cada quien igual va desde su trinchera a investigar cómo se hizo el manejo de los recursos. Entonces, un trabajo que se hizo en 2018, donde la Secretaría de la Función Pública emite una guía general de la auditoría pública, permitió que se apliquen trabajos de auditoría pública ya como que más enfocados. O sea, ahí había un instrumento. Ese instrumento fue un gran apoyo porque facilitó desde la planeación hasta la presentación de los resultados. Entonces, aquí en la cuestión del marco normativo, se tiene que compatibilizar y homologar. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos va a permitir estandarizar las normas de actuación y vamos a poder establecer límites y también las competencias para cada entidad. Entonces, como les había mencionado, ya con eso nosotros vamos a evitar omisiones y duplicidades. Ahora también es importante que con este apartado se considere pues la naturaleza del acto de fiscalización. Entonces, cuando ya está establecido, pues nosotros nos vamos a ir sobre eso. Y eso va a favorecer que haya una corresponsabilidad entre los involucrados. El otro aspecto, y también muchísimo, muy valioso, es el recurso humano. Aquí, pues hubo grandes pérdidas, hubo gente que estaba súper preparada y desafortunadamente ya no está con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en el servicio público, como que tiendes a especializarte y como que esa persona especializada es la que siempre lleva a cabo las acciones, ves normal que esa persona sea la que haga siempre las mismas actividades. Ahora bien, cuando esa persona no está, que desafortunadamente eso ocurrió en varios entes públicos, ya no sabían qué hacer, ya no sabían cómo actuar, porque esta persona era la única que sabía cómo emitir un informe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando llegas a este caso,
te das cuenta que la gente involucrada en estos actos de fiscalización debe estar capacitada. Todos deben de contar con la capacitación y todos deben de saber, pues, emitir informes, saber planear, y deben de ser también así como que generarles, con esta capacitación, generarles el involucramiento hacia estos actos de fiscalización. Y pues otro apartado muy importante es el involucramiento de la ciudadanía. Pero más allá nada de los canales de denuncia, ¿no? Sino orientados a la cuestión de la innovación, del control fiscal, pues a través de buenas prácticas, a través de la innovación. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces el servidor público ya ve como que se normaliza de que así se llevan las cosas, y cuando vas y auditas, dices, no, pero es que eso ya se hizo, ¿no? Así como que así lo vienen haciendo desde hace tiempo. Ahora nos ponemos en el lugar de la ciudadanía, y ellos que no están tan involucrados te van a cuestionar, te van a decir, pero ¿por qué se hace de esta forma? Y tú como servidor público debes estar con la responsabilidad, debes tener más bien la responsabilidad de poderles contestar por qué se hace de esa forma. Y cuando alguien te cuestiona, o sea, te hace pensar, y pues dices, o sea, esto no lo había pensado de esta manera, ¿no? Y ya empiezas a querer también innovar. Entonces, el que se involucre en la ciudadanía es muy importante. A través de la ley de transparencia, pues ya se está procurando esto, pero todavía falta. Y con la pandemia nos hizo ver que la ciudadanía es muy, muy importante que se involucre en este aspecto. Ahora bien, el otro apartado es en cuestión a presupuesto. Pero no se trata de otorgar mayor recurso, sino de corregir los problemas de la política pública que las auditorías revelan. Es decir, si ya hay un presupuesto para auditorías, pues manejarlo de manera eficiente. Ahora bien, si los resultados de auditoría nos dicen que X, Y, ente público no está manejando bien sus recursos públicos, pues bueno, que esos resultados sirvan para ir orientando los recursos de manera adecuada. Y con esto, pues vamos a evitar que se gasten recursos públicos adicionales a rubros presupuestales donde, pues, sistemáticamente se está detectando corrupción. O sea, no quiero decir que todos los entes públicos sean corruptos, pero si hay mal manejo de recursos, entonces también que esos resultados se demuestren en la cuestión presupuestal, o más bien que se condicione la cuestión presupuestal al manejo del uso de los recursos. Si tú, ente público, ejerciste bien tu recurso, pues bueno, el siguiente año, pues considero darte un incremento porque pues estás llevando a cabo bien tus funciones. Y por último, está la cuestión de las tecnologías de la información. Hemos visto en el contexto de la pandemia que se ha acentuado el uso de las tecnologías de información. Así como bien lo mencionaba el licenciado Ángel, hay cuestiones que se llevan a cabo actualmente que eran impensables, o sea, hace un poquito más de año y medio, ¿no? Ahora hay que aprovechar esa nueva actualidad para mejorar estos procesos y los tiempos de fiscalización. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir dar seguimiento. O sea, recordemos que un acto de fiscalización no es nada más que termina cuando tú emites un informe y listo, que se queda ahí en la mesa. No, no debiera ser así. Debiera darse un seguimiento para ver, ok, yo ya te observé, ahora tú qué estás realizando para que eso que te fue observado, pues bueno, ya no vuelva a pasar, ¿no? ¿Qué acciones de mejora estás llevando a cabo? Entonces, con el involucramiento de las tecnologías de información, no solamente vamos a ocupar menos recursos, sino también vamos a mejorar los procesos y los tiempos de fiscalización. Bien lo decía el licenciado Ángel, que hasta podríamos tener las 24 horas disponible la información. Entonces,
Imagínense tener 24 horas disponible la información y que la ciudadanía esté involucrada. Eso sería realmente fantástico, ¿no? O sea, que ellos puedan ver desde que da inicio una auditoría y ya tener el informe y darle continuidad a ese informe. O sea, sería como que lo más fantástico. Entonces, nosotros con esto, o sea, podríamos igual mejorar los procesos y quizá pudiéramos tener también mejores resultados. Y pues bueno, aquí esos son los temas que quería plantearles. Aquí les dejo unas referencias y pues es cuanto a mi participación. Muy interesante, licenciada Alejandra Medina. Creo que como pasó con la presentación anterior, justo nos permite, o sea, daría pie a muchas otras mesas justo para analizar hacia dónde va justamente el tema de la fiscalización en este periodo, pues de ya nueva normalidad, y que en realidad en esta materia o en este campo pues nunca pararon, ¿no? Sino que se tuvo que adaptar, ¿no? Frente a la nueva realidad. Me parece muy interesante eso, y tal vez más adelante pudiéramos hablar acerca de cuál es ese horizonte cercano que ven en torno a las TICs y una automatización y seguimiento pues en tiempo real, esto último que mencionaba la licenciada Alejandra Medina. Creo que es un anhelo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tal vez la pandemia puede ser la justificación ideal si hubiera la voluntad política y técnica y todo para llevarlo a cabo. Muchas gracias. Bien, voy a permitirme presentar a continuación a nuestra tercera expositora. Se trata de la maestra Ilse Garrido Cervera, que bueno, además me da mucho gusto poder presentarla porque pues fue la organizadora de esta mesa y además es una egresada, ¿no? Muy distinguida de la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública. Presentaré una semblanza de la expositora. Como mencioné, ella es licenciada en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad de Quintana Roo, es maestra en Finanzas Públicas por la Escuela de Políticas Públicas Universidad IEXE, es maestrante en Auditoría Gubernamental por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una certificación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En lo relacionado con el ámbito profesional, la maestra Ilse Garrido se desempeña actualmente como directora de egresos del municipio de Otompe Blanco y es también docente en la División de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Quintana Roo en el campus Chetumal. Es también asociada y gerente administrativa del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo y como parte de su experiencia profesional, ella ha sido subdirectora de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Realizó labores en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en donde fue titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Evaluación del Desempeño y jefa del Departamento del Sistema de Recursos Federales Transferidos. Bien, la maestra Ilse Garrido va a presentar para nosotros una exposición que ha titulado Análisis de los resultados de la fiscalización superior en contingencia sanitaria. Adelante, maestra Ilse. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Doctora Tania, un enorme gusto saludarte, a ti, a toda la comunidad universitaria. Se les recuerda con mucha estima a todos los maestros, a todos los docentes que nos formaron, a nosotros, a todas las generaciones que hemos pasado por Gobierno y Gestión Pública. También un saludo a todo el personal administrativo también que nos ha apoyado, ¿no? En toda la parte académica que nosotros llevamos a cabo. Antes que nada, bueno, igual agradecer mucho, doctora Tania, la invitación a ser ponente y a poder organizar también una mesa en este marco de la 13ª edición de este Congreso de Gobierno y Gestión Pública. Un enorme esfuerzo que desde mis tiempos de estudiante venían ustedes, los docentes, organizando, y bueno, es un congreso que tiene
un valor sin igual, ¿no? Un congreso que nos une a todos. Yo justamente le comentaba a mis estudiantes de la asignatura de auditoría gubernamental de este ciclo en particular, que aprovecharan mucho estos espacios, porque en estos espacios es donde el gobierno se acerca a la universidad. En estos espacios como estos congresos es en los cuales podemos conocer el gobierno en sus procedimientos, en la forma en la que funciona de una manera más técnica y no tanto una forma generalizada, ¿no? Digo, las generalidades también son importantes, pero aquí se tiene un acercamiento más próximo a la técnica gubernamental. Entonces, agradecida, doctora Tania, y bueno, voy a comenzar con esta ponencia que he preparado con usted, para todos ustedes. Esta mesa fue planeada en este orden, porque bueno, en el ejercicio del recurso público, en el ejercicio del gasto público, vamos a centrarnos en el tema estatal, porque así fue organizada esta mesa. En el ejercicio del gasto público, bueno, tiene primero la etapa de que, bueno, ejecuta uno el gasto, ¿no? Lo eroga, realiza los gastos, las operaciones que debe realizar cualquier ente gubernamental. Entonces, prácticamente el paso de ejecutar gasto público, de ejercerlo, es erogar, gastar. Después de ello, digo, más o menos, ¿no? Hablando de, digamos, medianos procesos, después de ello viene la parte de la fiscalización, que es lo que comentó la licenciada Alejandra. El contador Pedro les habló del ejercicio del gasto, la licenciada Alejandra de la fiscalización del gasto, y ahora finalmente les voy a explicar, a presentar la parte de cómo culmina este proceso de que ya los entes públicos ejercieron gasto, ya se auditó, ya se fiscalizó, y bueno, ¿qué sigue después? Y cuáles fueron los retos que se tuvo en este proceso después de la fiscalización en los servidores públicos que tuvimos que ver con esta parte. Entonces, cuando los entes públicos terminan de realizar el ejercicio de su gasto, en el siguiente ejercicio fiscal, tienen hasta el último día del mes de abril para poder entregar sus cuentas públicas al ente fiscalizador del Estado, que en este caso es la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. Posteriormente de que los entes públicos entregan la glosa de su cuenta pública, que es este montón de cajas que llevan a la auditoría ahí en la Álvaro Obregón para poder dar razón y rendir cuentas de su gasto, bueno, pues los auditores tienen esta primera función, que es de acuerdo a un programa anual de auditorías, visitas e inspecciones que le denomina el ente fiscalizador estatal, y que somete a aprobación como un acuerdo administrativo y hace de conocimiento al Congreso del Estado. Bueno, pues ellos en primera instancia se topan con la parte de que cómo continúan la fiscalización cuando inicia el tema de la pandemia. Lo que pasó aquí es que, bueno, todos los entes públicos, adicional a que entregan su cuenta pública en el mes de abril del ejercicio fiscal siguiente al que realizan el ejercicio del gasto, entregan un informe trimestral, que son los informes conocidos como, de manera coloquial, informes trimestrales, ¿no? Se llaman informes de avance de la gestión financiera. Y bueno, estaba esta parte, ¿no? De que, bueno, se llegó a un acuerdo. Al final del día, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo es un órgano técnico del Poder Legislativo. Entonces, el Congreso emite un pronunciamiento de suspensión de actividades por tema de COVID. Y bueno, todo el mundo para la casa, ¿no? Entonces, en esta parte de que todo el mundo para la casa, quedó mucho la incertidumbre de que, bueno, ok, si no estamos realizando la práctica de las funciones, ¿cómo vamos a proceder con los tiempos, no? Entonces, ese tema, en primer lugar, fue, digamos, que lo más delicado, ¿no? Fue, digamos, el principal reto, de los primeros que yo recuerdo que todo el mundo preguntaba y decía, ¿y qué va a pasar con esto y todo? Creo que uno de los retos principales fue la generación de ese nivel de incertidumbre que se tenía sobre los plazos. Entonces, al haber este pronunciamiento de decir, sí, damos un acuerdo en el que se suspende, bueno, ya hubo un grado de certidumbre más importante. Sin embargo, ¿qué ocurría después? Que bueno,
digamos que podemos hacer una prórroga, ¿no? Se pudo hacer una prórroga de los plazos de entrega de los informes, pero de todas maneras se tenían que entregar, ¿no? Entonces, cuando tocaba la entrega, venía la parte de que ahora cómo lo hago en 2 días si no he ido a mi oficina. Y bueno, esta parte fue muy complicada porque no es nada nuevo para todos nosotros. Chetumal es una ciudad expresamente gubernamental, ¿no? Entonces, en mayoría se tiene, ¿no?, a la población en la parte de, la principal actividad, digamos, pues es la parte gubernamental. Y bueno, pues las instalaciones no son, digamos, que tan espaciosas en todos los entes públicos, y venía la parte de que, bueno, ¿cómo tienes en una oficina donde vamos a hacer análisis, donde vamos a hacer cálculos, donde vamos a analizar números, donde vamos a analizar indicadores, obra pública y demás, dependiendo del tipo de auditoría que se tenga? ¿Cómo lo vamos a realizar en oficinas tan pequeñas, o tal vez no tan pequeñas, pero considerando el volumen de auditores y de revisores y de quienes analizamos la parte de la cuenta pública en ese momento? ¿Cómo lo vamos a realizar en un espacio tan pequeño? Entonces, bueno, adicional a ello, lamentablemente, bueno, cuando se conocía del caso de alguien que tenía síntomas por COVID o lo que sea, todo el mundo totalmente comprensible, ¿no? Todo el mundo tenía este temor de ir, y sabías que alguien ya tenía síntomas o sabías, ¿no?, que era un caso confirmado. Entonces, este temor también de acudir y no es lo mismo, ¿no? Si uno acude a veces, ¿no?, con cierto malestar al trabajo por la responsabilidad principalmente que impera en algunas personas, acudes con cierto malestar, pero digo, aquí era un tema nuevo para todos, y no era lo mismo cuando tienes una gripa y dices, ah, bueno, voy con gripa, ¿no? Cuando, bueno, tienes unos síntomas, o sabes de un caso atípico, era ir a trabajar con el temor, era ir con toda esta parte de decir, debo sacar mi trabajo, tengo esta responsabilidad, pero que Dios me bendiga prácticamente, ¿no? Entonces creo que ese es un reto muy importante que tuvieron los servidores públicos de la administración, y que valdría toda la pena, ¿no? Todo el esfuerzo reconocérselos, porque de verdad que fue importante esta labor en los tiempos más críticos. Yo también a los estudiantes siempre les digo, tengan cuidado con luego dedicarse a unas áreas financieras, porque aquí la carga es terrible. Entonces siempre hay trabajo, ¿no? Las áreas financieras, los que auditan, los que revisan, los que pagan, los que llevan la contabilidad, etcétera, el presupuesto, siempre son las áreas que no descansan, ¿no? Entonces incluso los días de Navidad, de fin de año, etcétera, hay que trabajar. Entonces, bueno, no es lo mismo que esas áreas necesitaban continuar esa operatividad a pesar del COVID, a que otras áreas que por supuesto tienen toda la importancia, pero no ese nivel de exigencia de operación. Entonces, ahí, por ejemplo, también para quienes vemos estos temas de ejercicio de gasto y lo subsecuente, fue importante también este reto para todos nosotros. Bueno, entonces ese fue el primer reto, digamos, que enfrenta el ente fiscalizador, ¿no? Seguir la práctica de las auditorías, y los entes fiscalizados, bueno, entregar los plazos y todo esto, ¿no? Llegar al trabajo con ese temor. Esto provoca que cuando la Auditoría Superior del Estado entrega al Congreso, a la legislatura, el reporte de las auditorías, el informe de auditorías que hace, esto lo realiza en tres entregas. Así lo establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo. Cuando esto sucede, por todos los acontecimientos que vienen suscitándose de la pandemia, no hace el ente fiscalizador no hace la primera entrega. Claro, lo justifica totalmente con el acuerdo que la misma legislatura expresa y se pronuncia al respecto. Pero bueno, ¿qué hace? Junta la primera entrega con la segunda. Entonces, cuando debe ser solo la segunda entrega, venía la segunda, pero también venía la primera. Entonces, digamos que aquí se juntó todo el trabajo. Entonces, cuando llega al Congreso del Estado, que en ese entonces estábamos por ahí en la unidad de vigilancia de la legislatura del Congreso, bueno, nos toca recibir un conjunto más grande de lo usual, ¿no? No podíamos avanzar antes porque no había nada que analizar. Cuando llega junto 2 entregas en la que solo debe ser una. Y bueno,
¿Qué nos conlleva esto? Que ahora hay que analizar las entregas, los informes de auditoría, y lo mismo, así como el ente fiscalizador se enfrentó a la parte de los espacios, de la gente, de los contagios, lo mismo sucede en el Congreso. Comienza esta parte de que tenemos el espacio reducido, de que no podemos realizar las reuniones como en otras ocasiones, híjole, cuando no había contingencia sanitaria, se reunía un montón de actores involucrados en el tema de la aprobación del análisis de la cuenta pública. Llegaba gente de todos los entes públicos que se les pudiera invitar a comparecer, llegaban invitados de la sociedad civil organizada, como también lo establece la ley de fiscalización, llegaba prensa, llegaba gente del órgano fiscalizador, diputados, asesores, personal administrativo, se llenaba bastante, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué empieza a pasar? Que empieza a ser muy limitada esta parte, que empieza el detalle de que adicional a que vamos a estar analizándolo en espacios reducidos, el personal, bueno, ¿qué decíamos? Vengan dos, luego dos descansen hoy, luego vengan otros dos, pero claro, el mundo del trabajo también no nos permitía llevar ese avance tal cual. Entonces, bueno, cada quien en su ámbito de competencias y en sus gestiones de manera individuales que fuimos realizando en su momento, logramos, por ejemplo, en el área donde yo estaba en aquel momento, logré dividirnos en dos espacios. Entonces, de esta manera, un grupo veía la parte administrativa del área donde yo me encontraba y otro grupo veía la parte sustantiva, la parte de revisar la cuenta pública. Entonces, bueno, ahí ya estuvo un poco más desahogada la parte de no encontrarnos físicamente todos en un solo sitio. Entonces uno, bueno, va buscando estrategias, ¿no? Entonces, eso creo que fue otro reto importante que se llevó a cabo ahí en ese momento para poder analizar la fiscalización superior. Posteriormente a esto, bueno, cuando uno analiza la fiscalización superior, tenemos que cruzar también datos para poder externarle al ente fiscalizador del Estado qué dudas tenemos al respecto o qué consideramos que deben aclarar al respecto de las auditorías, de los informes practicados. Y bueno, empezaban las reuniones ahora, legislatura, Congreso del Estado, con órgano fiscalizador. Entonces, bueno, ahí ya era un poco menor el problema de los espacios y todo, porque eran reuniones de carácter ejecutivo, entonces acudíamos muy pocas personas. Ahí no fue tan complicada esa parte, pero bueno, seguía el temor de salir, de entrar a reuniones, de que incluso hasta cómo uno se saluda, ¿no? Antes te saludabas de mano todos y ahorita, bueno, tú haces así y el otro te cierra el puñito y quedas así, ya ni sabes cómo saludarte. Pero bueno, de todo ese tipo de cuestiones, que bueno, eso ya es nada más un tema que queda curioso todavía, ¿no? Pero por supuesto que eso no fue un reto, ¿no? Solo es un comentario. Y bueno, el reto que sí fue el análisis, presentar el análisis. Ahí es justamente donde les comento que, bueno, el Congreso del Estado de por sí no es tan grande, ¿no? Como otros recintos legislativos. Entonces, el Congreso del Estado ya se procedía a analizar la cuenta, a discutir el análisis de la cuenta pública. Y bueno, ahí es ahí donde entraba la parte de que hay un número limitado de personas para pasar, hay un número limitado de quienes acceden, y bueno, ya no, a pesar de que se transmite en vivo en redes sociales todo lo que es el análisis de las cuentas públicas, pues no era lo mismo, ¿no? Que antes podían entrar, muchas personas entraban, como les repito, actores involucrados de todo tipo, sociedad civil organizada, prensa, titulares de entes, órgano fiscalizador, Congreso, asesores, diputados, etcétera, se llenaba, ¿no? Y bueno, también uno cuando ya se centra mucho en estos temas, también era muy agradable, ¿no? Para quienes disfrutamos de la labor que realizamos, pues era muy agradable, ¿no? Encontrar un interés de esa magnitud en el análisis, en la discusión de la cuenta pública. Y bueno, cuando surgían ciertos temas previo a la pandemia,
todos nos poníamos en grupos a analizar. Entonces era una actividad enriquecedora porque éramos bastantes. Entonces, cuando empieza el tema de pandemia, pues ya no podemos nosotros estar en el espacio tantos, ¿no? Entonces se volvió muy segmentado, un poco más limitado el espacio, pero adicionalmente a ello, también fue un proceso deliberativo importante. Se realizaron bastantes prácticas de rendición de cuentas, de explicar números, de explicar situaciones. Entonces creo que en ese momento ese fue otra limitación que tuvo, pero bueno, no por ello se dejó de realizar, ¿no? Entonces prácticamente ya en este punto, bueno, pues las comparecencias estaban muy limitadas y bueno, lo mismo ocurría que decíamos algunos, te enteraste que tal persona tiene COVID, ¿no? O que bueno, yo no lo voy a olvidar nunca. Recuerdo que a final de cierto proyecto de trabajo, yo tenía calentura, entonces llegué a una reunión y no me sentía mal, ¿no? Yo sabía que no era COVID porque tenía una prueba rápida de las últimas que fueron saliendo. Y bueno, yo sabía que no era COVID y asistí a la reunión con un poco de malestar, ¿no? Pero no pude pasar porque en el filtro de la entrada, pues detectaron mi temperatura, ¿no? Y qué bueno que ellos sí fueron prudentes, no como yo, ¿no? Que fui, pero ellos muy prudentemente no me dejaron pasar, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo las cosas, incluso menores, se fueron viendo afectadas, ¿no? En esta parte, ¿no? Hay reuniones que no se llevaban a cabo, había momentos en los que no se podía deliberar por la cantidad de personas, había momentos en los que algo se cancelaba porque no se cumple con cierto número, porque, bueno, si le decías a alguien, oye, es que ya no cabe nadie más, no, pero es que yo tengo que entrar, no, entonces no se llevaba a cabo la reunión. Creo que también ahí entraba mucho la parte del criterio. Siempre lo escuché mucho de una persona que estábamos trabajando en su momento y creo que tenía toda la razón. Ahí ya entraba mucho la parte de valorar, ¿no? Si vas a limitar los espacios, bueno, quiénes sí deben estar, quiénes tal vez, digo, con todo respeto, ¿no? Quiénes tal vez para ese preciso momento, para esas decisiones, quiénes valdría la pena que no precisamente estén, ¿no? Entonces, muchas cosas también se obstaculizaron por esta parte de emitir un criterio, de decir, considero que esto puede ser así, que ciertas personas pasen y ciertas personas no ingresen a ciertas reuniones. Entonces, creo que ese fue el principal reto. Desde luego, como bien nos comentaba el contador Pedro, el reto más importante que creo que todos tuvimos es esta parte de acudir, ¿no? De la parte de ser responsables y acudir a nuestros centros de trabajo con la plena responsabilidad de que los proyectos tenían que concluirse y de que los tiempos lo exigían de esta manera. El tema de la pérdida de los servidores públicos que se tuvieron, creo que de manera generalizada, no solamente para quienes vemos el tema de la fiscalización del ejercicio del gasto y todo este tema, creo que fue el reto más importante que se tuvo, porque digo, la pérdida es algo irreparable y bueno, las familias que quedan, ¿no? De los servidores públicos que en su momento decayeron por este tema de COVID, creo que fue algo también importante que valdría la pena comentar porque conocemos de muchos compañeros, ¿no? Que lamentablemente ya no están con nosotros y que bueno, hacían una labor increíble, ¿no? Recordamos compañeros de estos temas, ¿no? Y bueno, que escuchabas, ¿no? Que habías compartido en algún momento ciertas reuniones o algo y de pronto que escuchaban, oye, sabías que falleció tal, ¿no? Y bueno, hace 2 semanas tuve una reunión con él, o sea, ¿no? Te acordabas, ¿no? Y que sabías que tal, acaba de fallecer su esposa, ¿no? Y bueno, es el compañero que está a tu lado y con el que al rato le vas a ir a pedir una información, ¿no? Y hasta con toda la pena vas y eso, ¿no? Eso creo que como todos, no solamente los que nos dedicamos a la administración pública lo vivimos.
pero creo que es un reto importante. Entonces, creo que esa sería la principal conclusión que yo dejaría sobre esa ponencia, que la administración, como todos otros sectores, hizo un importante esfuerzo para poder lograr los plazos y los entregables que tienen en su ámbito de competencias del servicio público. También una importante cuestión es que no se tenía por qué, pero creo que fue importante referir que no había una previsión de pandemia. Digo, nadie se lo imaginaba, por supuesto, ¿no? ¿Quién iba a imaginar una situación como tal? Pero presupuestalmente, financieramente, nadie tenía previsto esto. Nosotros, el hecho de que compres un cubrebocas, el hecho de que compres gel antibacterial, tal vez comprabas, no sé, 10, ¿no? Ahorita se disparó a 1,000,000, ¿no? Por poner un ejemplo. Esas cuestiones no se tenían presupuestadas, esas cuestiones no se tenían previstas y con justa razón nadie se imaginaba un acontecimiento como de este tipo. Entonces, eso que implicó muchos movimientos, ¿no? Muchos movimientos en los que uno de manera técnica tiene que mover el presupuesto, tiene que gestionar recursos, tiene que quitarle a uno para empezar a comprar cubrebocas, gel antibacterial, los tapetes, el donde te miden la temperatura. Entonces, como también yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Todo, en el servicio público todo cuesta, ¿no? Desde que llegas y pisas el tapete, desde que te ponen el gel, ¿no? Entonces, desde el señor que te está poniendo el gel. Entonces, eso implicó también un reto, porque el funcionario que se dedica, el servidor público que se dedica a estos temas, tiene que ver cómo salen las cosas, ¿no? No le podemos decir nosotros al personal, ¿sabes qué? No hay tapete en esta oficina porque no se presupuestó el año anterior, ¿no? O sea, no podemos decir esas cosas. Tenemos que resolver la situación porque los tapetes, los cubrebocas, el gel se necesitan. Entonces, eso es por poner un ejemplo de lo mínimo, pero también de lo más, el tema de los hospitales, el tema de salud pública, de infraestructura y demás, pues eso conllevó mucho tema de presupuesto, mucho tema de ejercer el presupuesto de otro modo y de gestionar recursos para poder cubrir esas necesidades que desde luego fueron imperantes. Entonces, de manera particular a los financieros, creo que eso fue una labor importante que se tuvo. A pesar de todos estos obstáculos que se tuvieron, no se dejó de ejercer el gasto como bien comentaba el contador Pedro, se siguió la dinámica de ejercer el recurso público, de ejercer el gasto, tampoco se dejó de fiscalizar, no, los auditores no dijeron, hay pandemia, no podemos dejar de auditar, los auditores siguieron realizando la práctica de sus informes. Cuando uno audita, parte de las técnicas también que emplea son entrevistas al personal y bueno, todas estas cuestiones, las entrevistas, bueno, es un contacto, ¿no? Que se tiene, reuniones y demás, no se dejó de hacer. Adicionalmente a ello, en el tema de la dictaminación de las cuentas públicas, no se dejó de dictaminar. La cuenta pública de 2018 se aprobó y la de 2019 está a punto de culminar ese proceso, entonces no se dejó de realizar las labores. Creo que eso es una parte importante para reflexionar e incluso en el sentido de rendir cuentas también del ejercicio del gasto, de todo lo que era en relación a la pandemia. A partir del ejercicio pasado, a partir de 2020, en el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que es la responsable del análisis de la fiscalización superior practicada, estableció que se contemplara un apartado de gastos por COVID, gastos por pandemia. Entonces, los informes ya tienen esta parte, para que también pueda, en el ámbito de la rendición de cuentas, la sociedad pueda conocer cómo es el tema del gasto en torno al COVID, a la contingencia sanitaria. Entonces, creo que la importante reflexión es que la vida siguió, el camino siguió, y en el sentido de que todos los entregables tuvieron que realizarse, todo debió seguir. Creo que esa es la premisa principal, eso es el principal reto, y que todo tuvo que continuar vigente, ¿no? Todo tuvo que seguir, y bueno,
el principal reto fue que los servidores públicos, viendo cómo en la medida de todos, dentro de las posibilidades, ver cómo lograrlo. Entonces, creo que el reto principal fue eso, ¿no? Buscar entre todos cómo salir de las responsabilidades que uno tiene cuando decide incorporarse al servicio público. Y bueno, de mi parte es todo. Hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Ilse. Me gusta mucho esta parte muy humana, ¿no? O sea, cuando uno ve el título de esta mesa y los temas de sus ponencias, uno se imagina ponencias sumamente técnicas, indicadores y legislación, pero creo que además de, claro, de hablar de fases y etapas y conceptos técnicos de su campo profesional, creo que presentan una parte muy humana de la administración pública, de la fiscalización, del ejercicio del gasto, que a veces no se conoce, ¿no? Todos reconocemos merecidamente, sin duda, a médicos, enfermeras, ¿no? Que han sido héroes y heroínas en la pandemia, pero hay, o sea, el que el mundo no se haya detenido tiene que ver con gente como ustedes, como pues yo que soy profesora, que no dejamos de trabajar nunca, ¿no? Nunca dejamos de trabajar y seguimos innovando, ¿no? En la forma de cómo hacer nuestro trabajo, y me gustó mucho esta parte humana del quehacer técnico, ¿no? De su campo. Eso fue bastante enriquecedor. Y bueno, tenemos aquí algunos estudiantes de la licenciatura en gobierno. Yo quisiera, uno, o que si tienen alguna pregunta la pudieran compartir en el chat, o dos, hacer uso de la voz. Veo que ya hay una manita arriba de Alejandra Guadalupe. Adelante, Alejandra, por favor, si quieres comentar o plantear algo a los expositores. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que estuvo muy interesante los temas y pues cómo lo abordaron, ¿no? Pues igual que pues pienso que este precedente pues va a ser uno de los detonantes para que pues, los órdenes de gobierno, no únicamente pues el estatal, contemplen estas contingencias que pudieran surgir, o más que nada administrar eficientemente sus presupuestos, ¿no? Porque pues se ha visto que en cuanto a lo que pues solicitan a través de sus proyectos de egresos y estas cuestiones, pues no contemplan mucho esta parte, ¿no? ¿Qué podríamos, o sea, mi pregunta podría dirigirse hacia qué se puede aprender de la pandemia, o sea, al respecto de este tema, ¿no? Otra es, va dirigida para Alejandra Medina, a la ponente, acerca de, es que comentó acerca de esta participación ciudadana, ¿no? Que ha incentivado a esta cuestión. Entonces, usted como ¿qué tipo de participación ciudadana, o sea, qué mecanismos podrían ser eficientes para que pudieran ayudar a esto, ¿no? Yo sí creo mucho que pues la participación ciudadana tiene mucho poder, ¿no? Entonces, pues se ha visto, de acuerdo a esta ley de participación ciudadana estatal, que únicamente pues contemplan como a 3 mecanismos, ¿no? Sin embargo, yo siento que no son suficientes porque no tienen mucha relación directa con los gobiernos, ¿no? Específicamente creo que la que más se ha usado es estas iniciativas hacia el Congreso, pero las demás parece ser que no existen, ¿no? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Si quieren, puede empezar Alejandra, la licenciada Alejandra, con la pregunta directa, y después la otra pregunta que fue generalizada la pueden ir respondiendo pues en el turno en el que expusieron, ¿de acuerdo? Hola, Alejandra Guadalupe. Pues para empezar, pues qué gusto, ¿no? Que te involucres en estos temas. Yo creo que la participación ciudadana empieza desde ese momento en que uno busca, investiga y se involucra con estas
oportunidades que tenemos. Ahora, si bien es cierto que actualmente existen canales de denuncia, efectivamente solo es eso, son canales de denuncia, son ya sobre hechos consumados. Entonces, la participación ciudadana, mi propuesta sería el involucramiento desde el momento de la planeación de los actos de fiscalización, porque muchas veces desde fuera se ven ciertos factores que dicen, oye, está pasando esto y nadie lo audita, nadie hace una revisión, nadie hace esto. Entonces, ¿por qué? Porque se siguen muchas veces el mismo caminito, o sea, recurso 2000, recurso capítulo 3000, vamos a auditar, ¿no? Y se van comúnmente sobre ese factor. Ahora bien, cuando tú no estás dentro del sector público, puedes ver muchas cosas más allá. Entonces, es eso lo que necesitamos, que gente que tenga otro enfoque diga, a ver, ¿por qué no hacen la planeación sobre revisiones a este rubro, a esto? O sea, como bien decía la maestra Tania, sin tecnicismos, que te digan, oye, mira, están haciendo mal uso de los vehículos. Bueno, pues tú ya sabes que te vas a ir por una revisión del parque vehicular, o sea, le pones el nombre, lo enfocas, pero ya tienes ahí un foquito rojo que te está diciendo alguien, ¿no? Entonces, eso sería desde allá, no sobre hechos consumados, sino me iría desde la planeación. Pero para que esto ocurra, sí tenemos que tener cierto conocimiento. Entonces, creo que como estudiantes es muy importante eso, que tengamos ese gusto por aprender, por conocer más. Gracias. Ahora, gracias, licenciada Alejandra. Ahora sí, bueno, quisieran hacer algunos comentarios sobre el otro planteamiento inicial que hizo Alejandra, por favor. Sí, con gusto. En lo personal creo que como comenté brevemente, depende de ustedes este cambio, ¿no? O posibilidades hay infinitas. Vivimos en las condiciones y características actuales porque simplemente no ha llegado la siguiente generación que lo cambie. En algún momento tallábamos la piedra y llegó la generación que dijo hay que hacerlo diferente y empezamos a usar papel y llegó la generación que propuso la alternativa digital, pero creo que hace falta que eso se afiance, se formalice, se institucionalice y creo que definitivamente ustedes son esa generación del cambio que debería de pugnar por ello. Ese sería mi comentario. Ilse o Alejandra. Bueno, si gustas, Alejandra, comento rapidito y ya después si gustas. Bueno, en relación a la pregunta yo le comprendo que fue más por el sentido de la participación ciudadana. En la parte de cuando se dictaminan las cuentas públicas, se tiene contemplado en la ley de fiscalización que la sociedad civil organizada sea invitada para poder participar en la deliberación, en la discusión del análisis de las cuentas públicas. Esto se ha implementado, se han invitado a organizaciones que están constituidas para que participen y bueno, a partir del ejercicio fiscal del análisis de la cuenta pública 2019, se incorporó en el informe lo que estos grupos de la sociedad civil manifestaban al respecto de sus demandas en la discusión de la cuenta pública en el Congreso. Entonces, en estos informes pudimos, a partir de 2019, que fue ahorita en 2021 cuando se realiza el informe, contemplamos un apartado en donde se les toma en cuenta para poder darle seguimiento a las demandas que tienen respecto de la cuenta pública. También uniéndome un poco a la parte de lo que comenta el contador Pedro del Ángel, yo creo que es importante no solamente que los caminos para que el gobierno abra las puertas para la participación ciudadana, no es solo importante que los caminos sean
institucionalmente constituidos. Creo que también es importante la demanda expresa de la ciudadanía. Es de verdad una labor de conciencia cuando trabajamos en la parte de analizar las cuentas públicas. Es una labor increíble que se realiza, lo digo con todo el conocimiento de quienes intervenimos en esos temas. Es una labor increíble que los servidores públicos realizan, de verdad que sin horario a veces, llegando muy temprano, yéndote muy tarde, trabajando incluso sábados y domingos. Y bueno, la sorpresa es que luego cuando se realiza finalmente la publicación de estos informes de rendición de cuentas, nadie lo descarga. O sea, muy pocas personas lo descargan. Cuando hay solicitudes de transparencia, casi no hay al respecto de las cuestiones que nosotros realizamos. El tema de lo que vemos que interesa es más como cuestiones que luego se politizan, ¿no? Pero en la parte del trabajo que se hace, de esos análisis, que bueno, uno de verdad que profesionalmente le pone todo el esfuerzo, no son consultados, no son demandados. Yo, por ejemplo, los tiempos que he tenido estas cuestiones a mi cargo, a mi responsabilidad, difícilmente he recibido estudiantes, ciudadanos que me digan, queremos conocer de cierto tema, podemos abordarlo. Creo que es importante también esa parte. El gobierno a veces institucionaliza cosas y bueno, no precisamente luego se demandan como se espera, ¿no? O sea, es muy difícil lograr a veces los canales institucionalizados y cuando los existen no tienen a veces esa demanda que debieran. Entonces, en este sentido de que es una responsabilidad compartida para lograr en el ámbito de lo posible una sociedad más democrática y en gobernanza, pues sucede esto, ¿no? Que no tiene tal vez esa demanda y eso también que se interprete como una invitación de ser más vigilantes todos, de ser, desde luego, los contrapesos de los poderes, las instituciones, de ser más vigilantes, pero no solamente instituciones en el ámbito de gobernabilidad, ¿no? Sino con los ciudadanos, ¿no? De ciudadanos, estudiantes y demás, que también tengan esta parte de la accountability, ¿no? De decir, necesito saber esto, quiero saber esto. Mecanismos para solicitar información gubernamental, los hay varios. Entonces, recuerdo perfectamente que cuando, Tania, dirigiste mi tesis, yo tenía mucho esta parte, esta inquietud de decir, en cómo yo solicito, o sea, yo en ese momento cuando hacía la tesis decía, ¿cómo solicita una información? Bueno, sabemos que existe el canal formal de que está los sistemas, ¿no? El Infomex que sigue vigente. Que bueno, en la tesis yo aposté erradamente que no iba a tardar y sigue vigente, ¿no? Y bueno, el tema del Infomex, la plataforma nacional, son los caminos sistematizados, digamos, ¿no? Generalmente aceptados, que la mayoría conoce. Pero también una persona, quien sea que fuera, puede llegar a un ente, a cualquier oficina y decir, buenas tardes, quiero saber esto. Y el ente público está obligado a sentarlo y a tomarle el dato de qué quiere saber y emitirle la respuesta. Por supuesto, a veces no en el momento por la magnitud que tienen la información, pero está obligada a tomarle, ¿no? La solicitud que él esté haciendo, aunque sea que vaya sin nada, sin una computadora, sin nada, sin un celular, sin nada, decir soy tal y quiero esta información. Entonces, bueno, es tan sencillo en solicitarla y nos llevamos esta sorpresa, ¿no? Que cuando recibimos información o cuando alguien está tocando la puerta, es un tema a veces politizado, ¿no? Son cuestiones que no son técnicas, que no se quiere conocer. Oye, ¿cómo realizas esto? Este gasto, este procedimiento, ¿no? Son cuestiones que a veces es prensa, que sabes que van por otro sentido. Entonces, esa es un reto generalizado, no solo en contexto de COVID, que tenemos nosotros los que nos dedicamos a estos temas de pronto un poco técnicos, ¿no? Que a pesar del esfuerzo, pues no tiene ese impacto, ¿no? En los ciudadanos, lo tiene en el cumplimiento de cosas, pero no en el impacto de que nos pidan cuentas o de que nos pidan mayor información. Licenciada Alejandra, ¿algún otro comentario? Sí, respecto a la pregunta, ¿qué se puede aprender acerca de la pandemia? Pues bien, en cuestión de fiscalización, yo pudiera comentarle a Alejandra Guadalupe que
no podemos ser cuadrados en el ámbito gubernamental. Si bien hemos visto o les comenté que se pueden generalizar las áreas de oportunidad que tenemos, tenemos que ir como que innovando de manera constante. Entonces, la pandemia nos hizo enfrentarnos de cara y decir, pues habíamos estado manejando esto de esta forma y ahora ya no se puede. O sea, nos obligó a ya no ser tan cuadrados, a ir buscando otros medios. Como bien comentaba la maestra Ilse, cuando se hacía la revisión de la cuenta pública, es un mundo de información, o sea, es un mundo de información. Y ahora, ¿qué pasó? Pues empezaron a digitalizar. Ya existe un proyecto para que, como se va generando la información, pues bueno, se vaya digitalizando, porque no es lo mismo que tú digitalices información de todo un año a que lo vayas haciendo de manera paulativa, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante, esto que nos deja, que tenemos que ir innovando. Otra cuestión que podría decir que nos deja es que el factor humano es súper esencial, a pesar de que se le está dando mucha importancia a la tecnología de la información. Para realizar cierto tipo de análisis, requieres a alguien que esté ahí. Entonces, necesitas capacitarte. Y en este mundo, pues que ya es tan globalizado, la capacitación es vital porque ya todo, o sea, todo tiene relación. Entonces, hay que ir capacitándose día a día. Si queremos igual ir mejorando, pues hay que ir investigando, hay que ir conociendo. Y yo creo que los estudiantes tienen ahora en sus manos un reto muy importante para ir dejando también un granito de arena, ¿no? En todo lo que vayan a emprender. Muchas gracias. No veo más manitas levantadas, pero yo quisiera plantear una pregunta o dos generales para los tres participantes. El día de ayer tuvimos una mesa de trabajo de un colectivo, del colectivo Simtra, que habla precisamente de la transparencia, de ciudades capitales y de congresos, y justamente lo que presentaron para nosotros fue los resultados de su herramienta COVID. Y uno de los aspectos que más llama la atención de lo que ellos concluyen y de lo que ellos encontraron fue que la mayoría de los gobiernos y de los congresos no puso con suficiente claridad a disposición de la ciudadanía el gasto y en particular gasto que fue aprobado para atender para atender situaciones relacionadas con la COVID-19 y que aspectos como los concursos en muchos casos fueron suspendidos y se hicieron asignaciones o adjudicaciones directas, ¿no? Este aspecto, ¿no? Desde su experiencia, ¿en qué fue aquello en lo que más gastaron los gobiernos? Ya nos decía Ángel que pues el tema de viáticos, traslados, pero en materia de la COVID-19, ¿cuáles eran los temas o los rubros en los que más gastaban gobiernos y congresos desde su experiencia? La otra tiene que ver con esta reflexión que hacían todos ustedes acerca de que estoy de acuerdo con que la participación ciudadana es posible incluso de manera autónoma si la ciudadanía acude, pero una realidad es que creo que la mayoría de nosotros, ciudadanos comunes que no son como ustedes, que están vinculados directamente con esta actividad profesional, una de dos, o creemos o pensamos que no comprendemos esos temas, ¿no? Pensamos que son temas muy complicados y la otra, a veces no sabemos cómo buscar. Y por una parte sí, estoy muy de acuerdo con que los ciudadanos pueden, un ciudadano o ciudadana que conoce sus derechos los puede exigir y sabe cómo acudir. Pero ¿qué hay de aquella responsabilidad que tienen también los gobiernos de formar ciudadanos competentes, ¿no? O sea, que me convenga tener ciudadanos proactivos, avispados, y quisiera que nos pudieran comentar, ya sea desde las instituciones donde ustedes trabajan u otras experiencias interesantes que conozcan en otras entidades, ¿qué están haciendo los gobiernos para formar a estos ciudadanos competentes? ¿Conocen experiencias de
pues esto, ¿no? De cómo enseñar a la gente a buscar, a interpretar una cuenta pública, a consultar información. Serían los dos planteamientos, si me hacen el favor. Por orden de presentación, inicio, si les parece. En el tema de en qué gastaba, y creo que un obstáculo que ha tenido la herramienta para la rendición de cuentas derivado de los gastos del COVID, muchas veces obedece incluso a temas sistemáticos, a temas de orden informático y contable. También tenemos que tener muy claro que nadie, absolutamente nadie, previó o estaba preparado para un tema como fue el COVID. Entonces, en muchos sistemas ni siquiera era posible identificar o señalar de manera separada a algún gasto que tuviera que ver con el COVID. Algunos quizás, si a un ente se le pregunta cuánto gastaste en temas de COVID, le pondrán como si fuera un buscador en Excel a su base de datos, y si alguna de las personas que capturó el gasto puso ahí gel para el COVID, pues le aparece. Pero si la persona nada más capturó a lo mejor gel para manos, no hay una manera de saber que se gastó ese dinero, ¿no? Y así podremos entrar a una infinidad de ejemplos. Entonces, muchas veces es incluso un obstáculo que tienen estas herramientas, el que no fueron diseñadas para poder identificar las herramientas contables o que se encuentran armonizadas. Los sistemas contables te permiten quizás identificar tus programas presupuestarios, tus componentes, tus actividades, pero creo que hasta el año anterior al menos, no sé pues nadie tuvo esa previsión de decir vamos a hacer el programa presupuestario de atención al COVID, etcétera, salvo quizás entes muy específicos, como por ejemplo me imagino, no lo desconozco, el sector salud, que me imagino que en tiempo real ya estaban las herramientas o las solicitudes de las organizaciones civiles, de la ciudadanía, de saber cuánto se estaba gastando, y ni siquiera creo fue un tema de rendición de cuentas, sino que la gente quería saber, no, oigan, ¿qué están haciendo para este tema de la pandemia? ¿Cómo estamos tratando de contrarrestar? ¿En qué se está gastando para que estemos mejor? Y digo, creo que ahí hubo un conflicto para saber de manera clara en qué se gastaba. Y en el otro sentido, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto contar con la participación con este grupo de estudiantes de gobierno, porque creo que a docentes de otros estados incluso les sorprende, porque esta carrera la desconocen en sus estados. Creo que es una carrera que va relativamente empezando, y qué bueno. Creo que anteriormente o eras quizás administrador o contador, quien ejercía en el sector público, y la verdad es que llegábamos, y lo digo a título personal en sentido pasado, con muchas deficiencias de lo que conlleva el sistema gubernamental. Salimos como contadores o administradores sin conocer de temas de indicadores, de temas de programas presupuestarios, de muchísimas cosas. Y la verdad es que este esfuerzo que hace la UCRO y los estudiantes y los maestros en esta carrera, para mí es de aplaudir. La verdad lo cuento como una anécdota personal. Compartí una maestría con la maestra Ilse, y la verdad es que cuando decía su campo o la carrera de la que proviene, les causaba extrañeza a los maestros, ¿no? Hasta un poco de curiosidad saber qué es la licenciatura en gobierno, ¿no? Independientemente de que ellos fueran informáticos, ingenieros o contadores o de la naturaleza que fuera. Entonces, esa sería mi opinión al respecto de los dos temas. Muchas gracias. Gracias. Adelante, licenciada Ale. Bueno, en cuanto a la cuestión del uso de recursos destinados al COVID, tuve, digamos, la fortuna de hacer un trabajo en noviembre 2020 sobre el uso y aplicación de recursos destinados a la pandemia. Entonces, trabajé con dos entes públicos del sector educativo y otros dos entes que no eran del sector educativo. Por obvias razones, pues no voy a decir los nombres, ¿no? Pero me tocó ver que afortunadamente hasta esa fecha existía un apartado en la página de transparencia donde ellos subían la información de los gastos destinados para este tema. Entonces,
si bien es totalmente cierto que existieron adjudicaciones directas y pues la normativa te permite que cuando existe una emergencia donde está en riesgo la vida de la población, pues pueden llegar a ser adjudicaciones directas, ¿no? Entonces, por eso se realizó la compra por esta modalidad. Ahora bien, lo que sí me sorprende que en el estado de Quintana Roo no fue un recurso así no sé, una cantidad que tú digas, o sea, había malversación de recursos, ¿no? O sea, y me sorprendió gratamente ver que sí estaban ocupando el recurso, sí existía el material que ellos decían comprar, porque, o sea, teníamos que hacer también visitas. Y algo que estaban considerando era que al personal también lo estaban dotando de mascarillas, de gel, o sea, de estas cuestiones, porque pues bien, la actividad no se podía detener. Entonces, desde mi perspectiva en el Estado, con estos entes que me tocó, hablo particularmente de estos entes públicos, ellos hicieron buen uso del recurso, no se aprovecharon de esta situación para hacer malversación, porque si bien es cierto que como no están muy claros a nivel nacional los números, las cifras, entonces sí puedes llegar a pensar eso, o sea, que ocuparon este tema para hacer desvío. Pero bien, en el Estado y con estos entes en particulares fue una fortuna, bueno, no fue una fortuna, ¿no? Porque ellos se apegaron a la normatividad y pues también para beneficio, ¿no? De sus colaboradores. Entonces, en ese apartado, pues yo tuve una experiencia grata. Ahora, en cuanto a la participación ciudadana, creo que también la cuestión de las tecnologías de la información han facilitado que se aproximen ¿cómo se llama? A los temas gubernamentales, a la fiscalización y demás, pero todavía nos falta conocer y sí sería muy bueno, o sea, muy bueno destinar un apartado del presupuesto para crear gente consciente. O sea, actualmente vemos que si bien hay becas y demás cuestiones, o sea, sin involucrarme si es bueno, si es malo, creo que debería de existir un recurso etiquetado, o sea, porque si bien las becas no sabemos cómo lo estén empleando de manera directa los estudiantes, pero sí podemos etiquetar ese recurso y destinarlo a la participación ciudadana y que se acerquen más a las cuestiones públicas. Muchas gracias, licenciada. Maestra Ilse, por favor. Gracias. Bueno, de manera generalizada, lo que yo pude observar del ejercicio más, digamos, donde mayor estuvo la contingencia sanitaria, que fue el ejercicio fiscal 2020, creo que de manera generalizada pudimos observar cómo el gasto que estaba contemplado para realizar así muchas cositas, aquí como 10 cositas diferentes, fue redirigido al tema de salud pública. Definitivamente de manera generalizada fue un gasto redireccionado que no estaba originalmente planeado y presupuestado para ejecutarse en salud pública. De manera particularizada, lo que aconteció y lo que pudimos ver es que hubo una demanda natural, por supuesto, de, por ejemplo, los apoyos que están establecidos, darle a los servidores públicos cuando fallecen o fallece un familiar cercano. Entonces vimos, por ejemplo, ese incremento, desde luego, vimos el incremento de todos los insumos por materia de salud, que es cubrebocas, las esferas, recuerdo muy bien las esferas, esas donde uno pasa y te da ese como que el bañito, esas burbujas, no recuerdo qué nombre lleva, ¿no? En el clasificador por objeto del gasto. Recuerdo igual el gel antibacterial, cubrebocas, mayor personal para atender ciertas cuestiones, el tema de, bueno, establecer todo por el tema de la vacunación, todo lo que conlleva. Entonces, esas cuestiones creo que, por supuesto, no surge una contingencia y había que operarlas. Y fue, digamos, que donde se redirigió el gasto público que originalmente estaba planeado. Otra cosa importante que creo que pasó es que, bueno, el siguiente ejercicio ya, yo recuerdo que algunos entes ya empezaron a presupuestar esta parte, ¿no? De decir, bueno,
cuando hago mi presupuesto a final de 2020, que fue cuando más fuerte estuvo la pandemia, ya contemplo cosas para el siguiente presupuesto. Entonces ya empezábamos a saber, a escuchar y a ver en algunos casos de, bueno, presupuestos que vienen armados con ciertas cuestiones, ¿no? Incluso ahorita, si nos dicen a todos, oye, ya va a empezar la etapa de presupuestación, ¿qué dices? Ah, voy a necesitar gel, voy a necesitar cubrebocas. Es algo que ya en los presupuestos se va a normalizar, porque no podemos estar sin cubrebocas, sin tapetes, sin esto, sin lo otro. Entonces, creo que eso es algo que ha dejado esta contingencia, ¿no? Normalizar en los presupuestos esas partidas específicas de ese gasto. En cuanto a la parte de qué hacer en el gobierno para hacer más ciudadanos, formar ciudadanos más competentes, sin lugar a duda, creo que todavía es un área de oportunidad importante para el gobierno. Hablamos siempre, justamente lo recuerdo de una de tus clases, Tania, hablamos siempre de cómo a veces el ciudadano es apático, no se interesa, no dice nada, ¿no? O como aquella encuesta que en mis tiempos de estudiante, Tania llegó a la universidad y nos dijeron, ¿conoces a tus diputados? Decían a los estudiantes, y los estudiantes ni idea de quiénes éramos nuestros diputados. Pero también, ¿por qué los gobiernos no han hecho porque sepamos quiénes son, ¿no? ¿Por qué no han hecho? ¿Por qué no lo sabemos? No es justificación, pero no es del todo culpa a veces del ciudadano no saberlo. Significa también que hay la otra parte que no se ha pronunciado, no se ha dejado conocer, no se ha dejado ver, ¿no? Entonces, es sin lugar a dudas un área importante para el tema de los gobiernos, de la administración pública. No toda la parte, también eso ya uno se vuelve consciente cuando llega a la administración, ¿no? No toda la parte es, digamos, fácil de llevar al ciudadano. Quienes tienen la parte un poco más directa con el público, con la ciudadanía, lo tienen un poco más fácil, ¿no? Aquel que va a vacunar, aquel que barre las calles, aquel que es un médico, aquel que es un barrendero, tienen de pronto esa parte un poco más sencilla, ¿no? Quienes hacen proyectos, se dan a conocer, pero a veces quienes vemos estas partes técnicas, los administradores, quienes atendemos las finanzas públicas, estamos como detrás de todo. Entonces, el que está detrás trabaja mucho, pero difícilmente se ve, ¿no? Entonces, hace poco también un amigo comentaba, ¿no? Voy a decir, estoy aquí analizando una póliza contable, ¿no? O sea, eso es algo que no vamos a decir, ¿no? O sea, ese es un trabajo enorme de mucho tiempo, pero bueno, es algo que no se sabe, ¿no? No es un trabajo como, digamos, que uno vaya por ahí diciendo, ¿no? Hoy saqué 10 cheques, ¿no? O sea, es algo que uno no necesariamente, es parte de una operatividad que no es para enseñar, ¿no? Entonces, bueno, entendemos perfectamente esta área de oportunidad, pero bueno, también está la parte de que se dan afortunadamente estos espacios como precisamente. Se dan espacios como en el cual el gobierno se puede llevar a la universidad. El gobierno ahorita, por ejemplo, en esta mesa de trabajo que estamos desarrollando, están 3 servidores públicos que han pasado por diversos lugares, que tienen experiencia dentro de la administración pública estatal, ahora municipal. Entonces, estos ahorita como justo momento son los espacios en los que nosotros estamos dando esta apertura, ¿no? De que conozcan cómo se está haciendo determinada cosa. De pronto sí son muy técnicas las cosas que uno realiza. También estoy muy de acuerdo con lo que comenta la licenciada Alejandra, de que tal vez una parte, considerar una parte que se presupueste para poder llevar, ¿no? El gobierno a más lados, llevarlo no solo a universidades, sino llevarlo a parte de comunidades, a parte donde la sociedad conozca esta cuestión. En quienes vemos estos temas financieros, estos temas de pronto que se vuelven técnicos y que resultan a veces no tan fácil de comprender para todo mundo, tenemos esa parte de que la operatividad nos consume los días. Entonces, por ejemplo, desde que llegas, ¿no? Temprano, hay problemas que resolver, hay temas que atender, hay cuestiones que solventar, hay temas que resolver de urgencia, ¿no? Entonces, los días se van consumiendo así generalmente para quienes vemos estos temas.
y creo que valdría la pena hacer un esfuerzo presupuestal y de disponibilidad financiera para poder contar con un poco más de tal vez elementos humanos y financieros para poder llegar a la sociedad, para poder llevar el gobierno a la sociedad. Parte también de lo que la academia hace en la Universidad de Quintana Roo, que me parece algo fantástico. Ahorita en el último programa que se autorizó, que autorizó el Consejo Divisional para la asignatura que actualmente estoy impartiendo, que es la de Sistemas de Auditoría Gubernamental. A través de ese diseño que hicimos entre varios profesores de ahí, de la división donde pertenece la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, fue que el profesor tenga el compromiso en el programa de llevarle a los estudiantes ahora en el aula virtual, tener invitados del gobierno, ¿no? De acercar el gobierno al aula, a los estudiantes. Entonces, justamente así como estamos haciendo en este momento, es algo también que los profesores debemos hacer, y aunque no lo dijera, es una responsabilidad, es una cuestión de conciencia de decirle al estudiante, te voy a enseñar la práctica, la teoría, pero bueno, también te estoy trayendo a personas que están actualmente haciendo cosas en el gobierno y que tú necesitas saberlo. Y que bueno, uno cuando es estudiante, como bien comentamos, no siempre tienes estas ideas, ¿no? A veces tienes ideas generalizadas y tienes dudas si está bien, ¿no? O sea, ni siquiera tienes esa certeza. Acercar el gobierno a las universidades le va a dar certeza a los estudiantes de que las cosas son de cierto modo. Le va a dar apertura a la perspectiva que van a tener de cómo funcionan las cosas en el gobierno. Entonces, creo que no es nada nuevo decir que es un área importante para los gobiernos. Bien, muchas gracias, querida Ilse. Sí, creo que con estos comentarios finales has concluido, ¿no? Mucho de la razón de ser de esta mesa, de lo que se ha presentado en la mesa y de la importancia de realizar este tipo de ejercicios. Sin duda, creo que es invaluable, ¿no? La formación en el aula, pero también el complemento con estas experiencias, ¿no? De personas como ustedes, que nos ponen, ¿no? sobre la mesa la realidad y cómo se vive el día a día, ¿no? De este campo profesional. Considero muy afortunado, Ilse, la organización de esta mesa, las personas que invitaste, y estoy segura que los estudiantes que nos acompañan hoy y los que van a ver después este video, porque creo que eso es algo también importante. En un periodo normal hubiéramos tenido esta plática en un aula o en un auditorio, la escuchaban 2 horas, terminaba y ya está. Pero ahora se va a subir, ¿no? En la página de YouTube de la universidad y pues van a poder verla quienes quieran, gente de otros estados, de otras universidades, otros estudiantes, y creo que estos planteamientos que han generado el día de hoy son igualmente importantes. Creo que nos ayudan a comprender que los temas de gastos, de auditorías, vale la pena, ¿no? Conocerlos. Han tenido un comportamiento especial antes, durante y en este momento de la pandemia, y que vale la pena, ¿no? Como ciudadanos involucrarse y conocerlo. Y bueno, creo que servidores públicos como ustedes nos muestran que puede haber apertura y disponibilidad para acceder a la información. Pues bueno, mi reconocimiento y agradecimiento a los tres, a los estudiantes, a Victoria, Galilea, Alejandra, Guadalupe y Ángel. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, los invito a que sigan pendientes de las siguientes mesas del Congreso. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias, Tania. Gracias. Gracias, ponentes. Hasta luego, buenas tardes.